Buen día, profesora Jessica. Nosotros somos el grupo 2, que estamos conformados por María Fe Corso, María Antonella Cruz, Gabriela Esteva, Jean Paul Flores, Oscar García y la que le habla Camila Díaz. En nuestro video histórico de hoy le vamos a exponer sobre la psicología latinoamericana, el periodo contemporáneo. Los principales desarrollos de la psicología en América Latina empiezan desde mediados del siglo XX hasta nuestros días actuales. La Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, fue fundada el 17 de diciembre de 1951 en México y el primer Congreso Interamericano de Psicología fue en República Dominicana entre el 10 y el 20 de diciembre de 1953. Podemos afirmar que hoy existen psicólogos profesionales en todos los países de América y se está llevando a cabo investigaciones científicas de alto nivel en algunos países líderes como México y Brasil, pero también en nuestro país Perú, Venezuela, Argentina, Cuba, Chile, Colombia y en general en toda América Latina. Medio siglo de la actividad científica y profesional. La psicología latinoamericana tuvo un importante punto de desarrollo sobre los primeros programas de entrenamiento profesional que se crearon en los años 1947 y 1948. En 1951 se fundó la Sociedad Interamericana de Psicología, en el que plasmaron aportes del desarrollo, pensamientos y teorías sobre las perspectivas futuras de la psicología como ciencia y finalmente como una profesión. Se desarrollaban enfoques presentando sus principales zonas de investigación y aplicación, como la psicometría que trataba de medir las variables psicológicas, el psicoanálisis, que eran las prácticas, métodos y técnicas, como también la psicología cognitiva, la psicología social, la psicología política y demás aplicaciones. Características esenciales de la psicología en América Latina. Primero tenemos la orientación científica, donde fundaron laboratorios experimentales, divulgaron el método científico y utilizaron estadísticas, donde resalta que es empírica, objetiva y cuantitativa. Segundo tenemos el carácter dependiente, donde tomaron en cuenta estas doctrinas: el racionalismo de Descartes, el empirismo de Luke, sensualismo de Kovács. Por otro lado, el vitalismo de Bergson fue recibido de una buena manera, igual pasó con el positivismo lógico y luego con la psicología angloamericana. Tercero tenemos la escasa originalidad, ya que al comienzo se limitaron a adaptar las tesis, pero solo produjeron algunos cuantos. Como Díaz Guerreros publicó la teoría socio-biocultural del comportamiento humano, que fue en 1972. Igual tenemos a Adrila, la síntesis experimental del comportamiento, que fue en 1993. Cuarto, tenemos la relevancia social y la permeabilidad política, donde se centraron en investigación psicológica hacia problemas ligados al desarrollo social. Además, el objetivo fue hacer una psicología socialmente relevante, donde esto llevó al compromiso político. Además, llevó consigo la psicología social comunitaria y finalmente una psicología política, donde resalta Ignacio Martín Baró siendo uno de los más representantes de este punto de vista. Quinto, tenemos la preferencia por la psicología aplicada, donde enfatizan trabajos prácticos de una solución que sea aplicada e inmediata, donde utilizan técnicas correlacionales. Sexto, tenemos el ser humano como problema central, donde se busca entender al hombre, describirlo, comprenderlo y explicarlo. En la organización profesional destaca la formación de psicólogos, que es la más común alrededor del mundo. Se enseña a través de institutos, universidades, departamentos, escuelas profesionales, bajo un programa de estudios de 5 años, además del requerimiento de una tesis de grado y prácticas profesionales para obtener el título de psicólogo o en algunos países también llamado licenciado en psicología. Incluso algunos países cuentan con maestrías y doctorados adicionales. También destaca las asociaciones profesionales, siendo actualmente la más importante la Sociedad Interamericana de Psicología, cuyas siglas son SIP, fundada en el año de 1951. También existen otras asociaciones de carácter nacional, otros para estudios de temas específicos, entre otras clasificaciones. El número de psicólogos. Un valor cercano de cuántos psicólogos hay en toda Latinoamérica indica que existen 178.000 personas que han recibido este título profesional. Psicólogos de algunos países como Brasil, 86.290, Argentina, 38.000, Colombia, 5.000 y México, 11.000. Hablando del estatus legal, que es la ley o derecho de la persona, que ha sido de gran interés en países como Uruguay y Argentina. Aquí entran los registros profesionales y las áreas de actividad laboral. Los códigos de ética, que son los principios y valores. En ellos se destacan en México, Chile y Colombia.
historia. Las áreas de investigación. Se puede afirmar que las áreas de especial interés son la psicología social, la psicología del desarrollo, la cognitiva, la neuropsicología, la psicología comparada, el aprendizaje y la psicología transcultural. Las áreas de aplicación. Estos campos dan prioridad a la psicología clínica, la psicología educacional, la social, pero áreas menos prioritarias como la psicología jurídica, la psicología de la salud, la psicología deportiva, la psicología ecológica y ambiental. En el ámbito de la psicometría, en un primer momento, a inicios del siglo XX, la psicología latinoamericana se dedicó a la estandarización de pruebas extranjeras, destacando las aportaciones del uruguayo Washington Rizzo, quien realizó la adaptación castellana del test de dominios de Ansty. También Rafael Núñez, quien estandarizó el inventario multifásico de la personalidad. De igual forma, Mercedes Rodrigo en Colombia y Horacio Rimoldi en Argentina. No solo se limitaron a estandarizar pruebas, sino también a crearlas. Por mencionar algunas tenemos el test ABC de Lorenzo Filo, el cual mide la madurez para la lectura y la escritura, siendo uno de los más usados. También el cubano Emilio Mora y López con su test de psicodiagnóstico miokinético, usado para evaluar a los aspirantes a obtener una licencia de conducir. Francisco del Olmo con su test rápido de Barranquilla, el cual mide la inteligencia. En Perú, Leopoldo Chiapo elaboró un test proyectivo conocido como prueba de configuración noético-perceptiva, usado para evaluar a pacientes que sufren de esquizofrenia. Más recientemente tenemos a Reinaldo Alarcón con su escala factorial para medir la felicidad, cuyo fin es determinar cuáles son las variables demográficas y psicológicas que se asocian con la felicidad. Todos estos trabajos tuvieron un impacto grande en la psicología educativa, clínica e industrial. Otra disciplina que se desarrolló en Latinoamérica fue el psicoanálisis. Este comenzó siendo parte de la medicina, luego de la psiquiatría, después de la psicología y finalmente es un espacio específico de actividad. El psicoanálisis llegó temprano a Latinoamérica. En Chile, Hermann Greve, que con su trabajo sobre historia del movimiento psicoanalítico fue conocido favorablemente por Freud. Otro gran difusor del psicoanálisis fue Fernando Allende, que se encargó de difundir las doctrinas de Freud después de cursar estudios sobre el psicoanálisis en Europa en el año 1925. En Brasil, Francisco Franco de Rocha lideró un grupo de estudios analíticos en Sao Paulo. Asimismo, dictó cursos formales acerca del psicoanálisis en la Facultad de Medicina y en 1919 publicó su libro A Doutrina de Freud. En Perú, fue muy influyente Honorio Delgado, desde 1915. En 1919, amplió su tesis de bachiller con su libro El psicoanálisis. Participó en la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que fue el órgano de movimiento psicoanalítico según Freud. Sin embargo, después de conocer a Freud en 1922, se distanció del psicoanálisis y fue un gran crítico de esta disciplina. Otro país que tuvo un buen y acelerado desarrollo del psicoanálisis fue Argentina, donde Ángel Garma llegó a Argentina en 1938 y difundió el psicoanálisis. En 1942 se fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina y un año después se funda la Revista de Psicoanálisis. Cuando se creó la Facultad de Psicología, los alumnos fueron influenciados por profesionales de enfoque psicoanalista. En México, la llegada de Erich Fromm influyó en la disciplina con su psicoanálisis culturista y humanista. Mariano Ropertus y Mariana Beth Plotkin realizaron una obra denominada Estimado Dr. Freud, una historia cultural del psicoanálisis en América Latina, realizada en el 2017. Pues en esta analizaron cómo se recepcionó, articuló e interpretó la teoría freudiana en países latinoamericanos. Un aspecto interesante que se menciona en la obra es que América Latina representaría la dispersión del pensamiento freudiano, ya que se trató de un discurso con cierta hegemonía y legitimidad entre las comunidades científicas y culturales, que incluso posibilitó el surgimiento de programas radiofónicos, obras de teatro, novelas, fotonovelas, entre otros, y todos ellos de contenido psicoanalítico. Psicología social y transcultural. En este campo, los psicólogos latinoamericanos tuvieron mayor reconocimiento internacional y esto comenzó en la década de 1960, teniendo como líder a Rogelio Díaz Guerrero, que nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de agosto de 1918. Aunque llega originalmente a la Ciudad de México a estudiar la carrera de médico cirujano, título que obtiene en la Universidad Nacional Autónoma de México el 4 de agosto de 1943. Sin embargo, en él se despierta la inquietud e interés por la ciencia psicológica, lo que lo lleva a cursar simultáneamente esta disciplina en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Él continuó sus estudios en la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos, donde obtiene los grados de maestro en psicología y doctor en neurofisiología y psicología. Los psicólogos de la década investigaron los siguientes temas: el desarrollo de la personalidad en México y Estados Unidos, dicotomía actividad-pasividad, filosofía de la vida,
el significado afectivo de los conceptos y el diferencial semántico. El sistema definitivo de Díaz Guerrero se concreta en su libro titulado Hacia una teoría histórico-biopsicosociocultural del comportamiento humano, que se publicó en el año de 1972. Los últimos desarrollos se presentan en la etnopsicología. Muchos otros investigadores han trabajado en este campo en países como México, Chile, Puerto Rico, Venezuela y entre otros. La psicología evolutiva del siglo vital. En pocas palabras, es un conjunto de ideas sobre la naturaleza del cambio y del desarrollo humano. Se decía que los primeros psicólogos latinoamericanos habían realizado una contribución al desarrollo del niño, desde los criterios de Piaget, Vygotsky y de Biot. Tales criterios fueron divididos en trabajos sobre niños, adolescentes, adultos y ancianos. Los trabajos sobre adolescentes y adultos son menos numerosos que los trabajos sobre niños o ancianos, como también influían los trabajos sobre envejecimiento, la vejez y por último la muerte. Todos pueden preguntarse el qué significa ser niño, adolescente, adulto o anciano, pero todas estas preguntas son implicaciones del siglo vital y en la educación de toda la vida. Entonces podemos decir que el siglo vital de esta psicología resalta la irrelevancia de la edad, las variedades permanentes que da a conocer el proceso de envejecimiento, la adultez, la vejez y la muerte en el marco de este siglo vital. El análisis experimental del comportamiento en Latinoamérica. Este tiene raíces en desarrollos científicos, en la investigación experimental en el área de aprendizaje con animales y humanos. También influyó el interés por parte de los psicólogos latinoamericanos por tecnologías científicamente validadas y socialmente útiles. Asimismo, se buscó la realización de avances en Estados Unidos y la visita de psicólogos estadounidenses a Latinoamérica, como lo fue Fred Keller y Sidney Biot. El gran representante del análisis experimental del comportamiento fue el psicólogo Emilio Ribes y Nesta. Otros influyentes alrededor de Latinoamérica fue Ricardo Musso, Eric Roth, Carolina Bori, Sergio Llull, entre otros. Los temas que más se desarrollaron fueron aspectos conceptuales y metodológicos del análisis experimental del comportamiento, investigaciones de laboratorio con animales y humanos, aplicaciones en terapia de la conducta, psicología social comportamental, psicología deportiva, etc. Dentro de las principales revistas podemos encontrar la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, fundada en 1975, la Revista Peruana de Análisis de la Conducta en 1992, Acta Comportamentalia en el año 1993. Psicología cognitiva, siendo la revolución más reciente y relevante en la psicología latinoamericana. Los antecedentes fueron las investigaciones sobre Piaget y la epistemología genética. En Brasil, Argentina, México y Colombia han hecho muchos aportes al enfoque piagetiano dirigido por Piaget. También los más recientes y relevantes fueron las obras de Vygotsky, que cobran una especial importancia, sobre todo a fines del siglo XX. Igualmente pasa con Puerto Rico, Venezuela y Guatemala. Por otro lado, los trabajos de inteligencia artificial y del modelamiento de procesos cognitivos por computadoras, y esto centró al estudio de la conciencia, y este tenía un mayor interés y un mayor campo. Igualmente, la psicología cognitiva ha tenido un gran campo en las aplicaciones, como las instituciones, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Un cierto número de psicólogos latinoamericanos han contribuido a estos campos que son aplicados y también distribuidos por los diferentes países. La psicología política es un campo reciente y mejor valorado en Latinoamérica y es descendiente de la psicología comprometida de la década de 1970. De las figuras más distinguidas de la psicología política latinoamericana tenemos a Maritza Montero. Maritza Montero nos presenta modos de producción y momentos en que predominan el desarrollo de la psicología política, teniendo 3 momentos. El primero es el primer modo de producción de la psicología política, que lo denomina como política inconsciente o implícita, que se caracteriza, al igual que en algunas otras regiones del mundo, por hacer una psicología social de hechos que pueden tener causas o consecuencias políticas. Luego, el segundo modo de producción en el cual predomina la política es la política consciente o explícita, que es evidente entre 1968 y 1982, y su carácter específico le es otorgado por el hecho de que, si bien en la mayoría de los casos no han dejado de ser psicología social, ahora ya es claramente una psicología social de la política. Y por último, un tercer modo de hacer psicología política es el de la psicología política de hechos políticos o psicología política propiamente dicha, que corresponde a una etapa de conciencia acerca del campo, de su objeto, de su necesidad y de su elaboración teórica, de la aplicación y construcción de métodos y técnicas, de su especialidad y de su compromiso social.
Esta panorámica de la psicología latinoamericana se ha centrado en los aportes y contribuciones desde mediados del siglo XX hasta nuestros días actuales y hemos colocado el énfasis en las características esenciales de la psicología latinoamericana y los principales campos de trabajo que serían la psicometría, psicoanálisis, psicología social y transcultural, psicología evolutiva del ciclo vital, análisis experimental del comportamiento, psicología cognitiva y psicología política como cada aspecto que mis compañeros han expuesto anteriormente. Es claro que quedan por fuera aspectos muy importantes y remitimos al lector a los libros de Alarcón, Alonso, Ardila, Di Domenico, Villanova, Díaz Guerrero, Pacheco, Holtzman, Montero, Villanova y Di Domenico, y también algunos artículos publicados en la revista Interamericana de Psicología, ya que siempre es bueno conocer nuestra propia historia y más en nuestra carrera enfocada en nuestro país o en Latinoamérica. Bibliografía en APA. Gracias por su atención.